En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 2, 13, 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie lo descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para todos en este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, nuestro espacio Dies Domini, que presenta una reflexión acerca del Evangelio dominical. El texto de hoy contiene una enseñanza clara e inequívoca de Jesús en el templo. Veamos unos puntos de reflexión. Primero, Juan Bautista dio testimonio de Jesús diciendo que era él el Mesías. Los primeros discípulos, tras la indicación del Bautista, lo reconocen como el Cordero de Dios, con esa nota mesiánica: inaugurar una nueva Pascua y una nueva alianza, realizar la definitiva liberación del ser humano. En Caná de Galilea, Jesús hace su primer milagro para manifestar su gloria. La gloria se torna visible, se contempla y se manifiesta. Es la gloria del Padre presente en la persona de Jesús, manifestada al inicio de su actividad como anticipo de su obra. Segundo, ¿en qué manera se manifiesta la gloria de Jesús? Dios establece gratuitamente con el hombre una nueva relación. Lo une íntimamente a Él, dándole la capacidad de amar como Él por medio del Espíritu que purifica el corazón del hombre y lo hace hijo de Dios. Pero es necesario reconocer el amor inmutable de Dios manifestado en Jesús, respondiendo con fe, es decir, con una adhesión personal. Jesús y el templo. Jesús llega a Jerusalén y se encuentra con toda una algarabía. La presencia de Jesús y su enseñanza produce una tensión. Los grandes enfrentamientos con los judíos tienen lugar siempre en el templo. Aquí proclama Jesús sus denuncias sustanciales,
Su misión es conducir al pueblo fuera del templo. Jesús es condenado porque representa un peligro para el templo y para el pueblo. Tercero, Jesús va a Jerusalén con ocasión de la Pascua de los judíos. Es una ocasión clamorosa para manifestarse en público y para revelar a todos que Él es el Mesías. En la fiesta de Jerusalén está llena de peregrinos de todas partes y su proceder habría tenido resonancia en toda Palestina. En Jerusalén se traslada rápidamente al templo, donde realiza su trabajo diversos tipos, vendedores y cambistas. El encuentro en el templo no es con personas que buscan a Dios, sino con comerciantes de lo sagrado. El importe por instalar los puestos de venta era entregado al sumo sacerdote. Jesús escoge esta ocasión, la Pascua, y este lugar, el templo, para ofrecer un signo. Toma un látigo que simboliza al Mesías castigando los vicios y prácticas malvadas, y expulsa a todos del templo junto con las ovejas y los bueyes. También es de notar su polémica contra los vendedores de palomas. La paloma era un ave que se usaba en el holocausto propiciatorio, en los sacrificios de expiación y de purificación, sobre todo si los ofrecían los pobres. Los comerciantes venden las palomas, es decir, venden por dinero la reconciliación con Dios. Esto causa la ira del Señor. Cuarto, la casa de mi Padre. La expresión indica que en su obrar Jesús actúa como hijo. Él representa al Padre en el mundo. Han transformado el culto a Dios en un comercio. El templo no es ya el lugar del encuentro con Dios, sino un mercado donde rige el dinero. El culto se ha convertido en pretexto para el lucro. Jesús ataca la institución central de Israel, el templo, símbolo del pueblo y de la elección. Denuncia que ha sido usurpada al templo su función histórica, ser símbolo de la morada de Dios en medio de su pueblo. La primera reacción al gesto de Jesús viene de parte de sus discípulos, que lo asocian al Salmo 69. El celo por tu casa me devora. La segunda reacción viene de parte de los sumos sacerdotes, que reaccionan en nombre de los vendedores. ¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas? Le piden un signo. Él les da el signo de su muerte. Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Jesús es el templo que asegura la presencia de Dios en el mundo, la presencia de su amor. La muerte en cruz hará de él el templo único y definitivo de Dios. El templo construido por manos humanas ha caído. Jesús lo restituye. Él es ahora la presencia de Dios en el mundo. En Él está presente el Padre. Quinto, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Jesús actúa así porque el culto a Dios no tiene nada que ver con un intercambio ni con un negocio para los sacerdotes que se enriquecen de esa manera. Tampoco con comprar a Dios. Te ofrezco un sacrificio y a cambio tú me das lo que te pido. Para Jesús, Dios es amor y ningún sacrificio, como refleja la Sagrada Escritura a través de los profetas. Para Jesús, el templo es la casa del Padre, donde todos sus hijos son acogidos. Ahí el amor prevalece por encima del dinero, de los odios o desigualdades sociales. El templo es la casa de Dios, donde se reúnen sus hijos formando la gran familia de los hijos de Dios. ¿Cuántos templos se convierten en algo que no tiene nada que ver con el culto a Dios? Hagamos, por tanto, de la casa de Dios un hogar acogedor, con las puertas abiertas para todos, un hogar donde quepan todos, absolutamente todos. Sexto,
destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El templo del que habla Jesús era su propio cuerpo. El cuerpo de Jesús es el verdadero santuario porque contiene en sí la plenitud del Espíritu de Dios. Es el sacramento visible de la presencia de Dios entre nosotros. Jesús es el templo verdadero donde encontramos a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Los templos vivos donde Dios habita son las personas creyentes o increyentes. Desde que Jesús se hizo hombre, toda la humanidad es el gran templo de la divinidad. Dios habita plenamente en Jesús. En nosotros habita el Señor por la participación en la persona de Jesús. Cuánto respeto nos merecen los templos, las imágenes, los objetos religiosos, pues muchísimo más hemos de respetar y venerar a las personas, los templos vivos del Dios vivo. El mismo Señor dirá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de esos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así sea. Que tengamos un feliz domingo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Pasen bien.